Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al último pincelada de 2024, prenavideño y de constelaciones familiares. Hoy tendremos con nosotros a Mariana, que aquí ya ha entrado. Aquí estoy, sí. Hola Mariana, ¿qué tal? Hola. Estaba explicando que es el último pincelada de 2024, estratégico de constelaciones familiares prenavideño. Así es. Y que te tenemos a ti, que eres una referente en el mundo de las constelaciones y de la sistémica. Y hemos pensado montar este espacio un poco antes de fiestas, porque en fiestas solemos reunirnos más, ¿no? Tanto con familia como a nivel social, a nivel de todas las comunidades que podamos tener, y podemos aprovechar para mirar un poco más fino, un poco más en concreto determinadas cosas de manera coherente con la que es la mirada sistémica que ahora explicaremos. Entonces, ante todo, quería presentar a Mariana. Mariana es psicoterapeuta, es gestáltica y es sistémica. Y entonces, a partir de ahí, en algún momento de su vida, ahora nos explicará, ha llegado a las constelaciones familiares y hoy en día pues son una herramienta clave en el desarrollo de su profesión, que es el acompañamiento a personas. Entonces, Mariana, te quería preguntar ante todo, ¿cómo llegaste tú a las constelaciones? ¿Cuál fue el momento? ¿Cómo impactaron y cómo siguen impactando hoy en tu profesión? Ok, pues la verdad que a mí en primer lugar también gracias Rosela por este espacio tan bonito, también de la mano de Jordi que va a poner esta parte creativa que me encanta de poner imágenes, ¿no? También a esta charla, que no sea solo una conversación como muchas veces pasa, porque también creo que las constelaciones familiares van de esto, ¿no? De trabajar con imágenes y esto entonces también para mí es una linda combinación. Así que gracias por la invitación y por la temática tan oportuna o pertinente en estas épocas de fiestas. Me decías cómo llegué a las constelaciones, pues en Argentina, cuando yo estaba terminando mi carrera como psicóloga, estaba haciendo en paralelo la formación Gestalt, y allí en el centro donde yo me formaba en Gestalt daban también formación de constelaciones familiares. En ese entonces viajaban de Buenos Aires, porque yo soy de Córdoba, en aquel caso Tiu Boltzmann, que dirigía el centro Bergelinger en Buenos Aires, viajaba una vez al mes a Córdoba a formar a mis profes de Gestalt y a otro grupo de gente que se estaba formando en este tema. Entonces yo ya lo sentía y me generaba curiosidad y sentía como algo, bueno, que me resultaba interesante saber un poco más de esto. Así que un día en la clase de Gestalt lo pregunté y me dijeron lo veamos. En vez de explicarlo, plantea un tema y lo miremos. Y configuré un trabajo, o sea, un tema que en ese momento me estaba inquietando personal, y lo que rescataría de aquel primer contacto, que fue, como digo, una demostración muy gestáltica, en vez de poner teoría, poner experiencia, fue que me di como una gran sorpresa en el contraste de lo que yo creía y lo que la constelación me estaba mostrando. Esto es uno de los grandes impactos que a veces nos genera el trabajo de constelaciones, que uno tiene una idea, un preconcepto, una creencia, que de repente con un trabajo de este tipo nos muestra otro nivel de profundidad, y que con el tiempo, ¿no?, pude darle sentido. En ese momento me dejó un poco como con preguntas, con perplejidad, y al poco tiempo fue la primera vez que invitaban a este mismo centro donde yo me formé en Gestalt, Tendiendo Puentes, invitaba por primera vez a Joan Garriga a Córdoba en el 2005, y sentí la curiosidad de ir a profundizar de manos de él sobre este
método, y ahí fue donde yo siempre digo que me enamoré, ¿no? Fue un flechazo de la mano de Joan, conocer el método con su ojo clínico, con la profundidad que él tiene de conectar eh, con las heridas profundas de una manera tan sutil y tan respetuosa, que sentí que ese fue una señal muy clave donde yo quería profundizar, tanto a nivel personal, por supuesto, como a nivel profesional. Y así fue que me vine a vivir aquí a Barcelona, a formarme con Joan en el instituto sobre este método que, bueno, que hasta el día de hoy, como tú dices, me atraviesa, me moviliza, me sorprende, y bueno, y es la herramienta con la que acompaño a mis pacientes también en la terapia individual y grupal, porque es una herramienta crucial en mi profesión como psicóloga, además de la Gestalt. Me hace especial ilusión en este punto recordar cómo nos conocimos tú y yo, Mariana, que estuviste ahí desde el minuto 1 cuando di los primeros pasos en el mundo de las constelaciones, y por supuesto Joan también estaba ahí. Yo recuerdo en aquel entonces, creo que era 2020, justo después de pandemia, organizaste en el instituto junto con Joan unos talleres, unos encuentros como seguidos de constelaciones y enneagrama. O sea, era como fusionar dos herramientas, dos maneras de ver la vida que seguimos tú en tu profesión y yo en mi acompañamiento también usando, ¿no? Y entonces, eso, que estuviste ahí desde el minuto 1 y eres una referente tanto a nivel profesional para mí, y así como en mi propio acompañamiento personal, en mi crecimiento personal, a la hora de pues abordar temas con este enfoque sistémico, porque cuando lo defino herramienta casi que se me queda corto, porque cuando nos formamos y aprendemos a ampliar la mirada, ya casi es una actitud de estar en la vida, ¿no? Más allá, ¿no?, que una herramienta y un método, que por supuesto. Y entonces, en este punto, quería preguntarte, ¿qué son para ti, ¿no?, tu propia definición de constelaciones familiares, y cómo luego han cambiado y siguen en vigor hoy en día en tu acercamiento a la hora de abordar los asuntos de las personas que acompañas? Es interesante la pregunta, porque como decías, yo creo que va más allá de un método. Yo creo que sí, que es como de alguna manera no sé si la palabra correcta es una filosofía de vida, una manera de mirar, ¿no? Es como ponerte estas gafas desde donde uno ve el mundo con ese prisma de que todo está conectado con todo. Y entonces es difícil ver los hechos aislados o las personas desconectadas también de su historia, y por lo tanto sí, esto creo que sería un poco la manera en la que yo lo percibo a nivel personal y general, ¿no? Como una manera de mirar el mundo, donde todo está interconectado. Eso quizás también se relaciona con la manera en que yo percibo la espiritualidad o el contacto también con algo más grande que nosotros. Y por otra parte, claro, también esto hay que definirlo o hay que explicarlo muchas veces cuando hacemos acompañamiento, porque las personas quieren saber con qué herramienta trabajas, cómo es esto de las constelaciones. Y entonces en esos casos también a nivel práctico explicar básicamente que para mí las constelaciones son, como decía al inicio, una manera de proyectar nuestras imágenes internas, de ver qué lugares ocupamos en nuestros sistemas relacionales, para poder identificar, más allá de los lugares que ocupamos, las dinámicas que ahí se despliegan, porque están también siempre actuando esos hilos invisibles que nos conectan, donde intercambiamos tantas dinámicas, tantos patrones entre los miembros de todas las familias o sistemas de pertenencia a los que formamos parte.
Así que básicamente yo diría que esto es una técnica proyectiva donde podemos externalizar imágenes, donde podemos tener un acceso más directo al inconsciente, que como digo, a veces el discurso, la narrativa, las creencias que uno tiene son muy estáticas y dan poco margen a ver más allá. Entonces el trabajo desde lo simbólico siempre nos permite tener otro prisma, ¿no? Y hacer un poco esa lectura más amplia de los movimientos profundos en los que estamos enlazados. Muy bien, me gusta esto, ¿no? De ir más allá de la estaticidad de las narrativas, ¿no? Que parecen que estar ahí con muchas florituras y me han pasado muchas cosas y no sé qué, no sé cuántos, pero en el fondo es algo muy estático y muy repetitivo que así como nos contamos la vida, así se las contamos a los demás, ¿no? Y nos quedamos ahí fosilizados, ¿no? De alguna manera. Siempre yo digo también en este sentido, es como uno se queda con el estribillo, ¿no? De la canción, se hace una letra, una canción, una melodía y nos quedamos siempre repitiendo el estribillo, y la idea es que podamos con este trabajo de una mirada profunda de constelaciones conectar con la canción completa, o sea, con todos los otros elementos que a veces no ponemos el foco y la atención, poner conciencia en ello y bueno, nada, ahora me venían así otras ideas, pero básicamente es como, tú hablabas de, no decíamos lo estático, y precisamente las constelaciones y la conexión con las imágenes es algo dinámico. Dinámico en el sentido de que también si constelamos un mismo tema en diferentes momentos de nuestra vida, las imágenes se van a mover. Inevitablemente no vamos a estar en el mismo lugar, no vamos a ver las cosas de la misma perspectiva. Y también eso es importante saber, de que cuando hacemos un contacto con este método para tener ese acceso a nuestro mundo interior, esas imágenes, también reconocer que esas imágenes son dinámicas, no tienen también que volver a cristalizarse, sino que es una manera de asomarse y de ver cómo estoy percibiendo la realidad en este momento, aquí y ahora, y darnos el permiso y la posibilidad de que mañana eso sea diferente, porque lo será, porque mientras estemos vivos estaremos cambiando y las relaciones se estarán transformando y nos encontraremos en nuevos lugares en diferentes momentos de nuestra vida. Exacto. Pues la idea de hoy, más allá de, bueno, las constelaciones se pueden abordar a la hora de explicarlas desde diferentes ángulos, por supuesto, y lo que me gustaría hacer hoy es un poco reflexionar sobre los órdenes del amor, que son un poco los fundamentos, las bases del trabajo de Bert Hellinger, tal y como luego ha ido configurando el trabajo con constelaciones familiares. Entonces, antes de pasar a mencionarlos uno por uno y, por supuesto, dar algunos tips para ver en qué podemos fijarnos, ¿no?, respecto a estos órdenes cuando estamos en grupo, tanto a nivel de observación hacia afuera como autoobservación, me gustaría que nos dieras unas ideas de cómo Hellinger hablaba del amor, ¿no? Este concepto que en Navidades está en el aire. Pues para Hellinger tenía un significado concreto y sobre todo lo relacionaba con otro concepto, que es el de orden. Y a partir de ahí pues formuló pues estas reglas, podemos llamarlas así, ¿no?, de los órdenes del amor. Así que, ¿qué es el amor para Hellinger y qué tiene que ver con el orden? Bueno, tal como lo describe Hellinger en las primeras bibliografías, y a mí también este concepto me quedó muy grabado, es que el amor en realidad es algo que nosotros identificamos o reconocemos desde el momento en que nacemos. Cada vez que un niño nace y empieza a vincularse con sus padres,
ese modo de vinculación, esa necesidad también de contacto, de pertenencia, de vinculación, es lo que en realidad se va construyendo y definiendo como amor. Por eso también en cada familia la manera de amar puede ser muy diferente. ¿No? Uno puede concebir en una familia que el amor es protección, caricias, cuidados, ¿no? Y a lo mejor en otro sistema familiar la pauta de relación desde supuestamente el amor es, no sé, los gritos, los exabruptos, la violencia, y aún así un niño ama a sus padres de esta manera. Es la forma que ellos conocen o descubren que si de esta manera se vinculan en mi sistema, es la forma en la que yo voy a amarlos y voy a amar en el futuro. Entonces, esta impronta de lo que es el amor puede cambiar y ser muy distinta de un sistema a otro desde esta necesidad de vinculación tan primaria que tenemos. Pero si vamos más allá de lo relacional y de la manera en donde se van estableciendo estas dinámicas de intercambio, Hellinger también dice que en realidad el amor es uno solo, aunque tiene diferentes maneras de manifestarse, y los dos grandes, digamos, modos en los que él define ese amor es el amor ciego del amor lúcido. O sea, el amor y la fuerza que es este deseo de vincularse es el mismo, pero podemos amar y vincularnos de una manera sana o podemos hacerlo de una manera ciega, ¿no? O disfuncional o insana, que nos lleva al sufrimiento. Por eso él también intentaba, o sea, creó desde esa inteligencia intuitiva y leyendo estos desórdenes o estas dinámicas que a veces disfuncionales se generaban en los sistemas familiares, pudo identificar aquellos principios guía que son importantes respetar para que ese amor sea saludable, sea funcional, nos permita crecer, desarrollarnos, conectarnos con la plenitud y no con el sufrimiento. Por eso creo que esta es como sus grandes aportaciones, ha hecho varias y si pudiéramos sintetizarlas, es que él nos ha permitido conectar con que hay diferentes niveles de conciencia, hay diferentes maneras de amar y que hay principios que nos permiten ordenar ese amor, contener ese amor de una manera saludable. Por eso definió estos 3 principios guía que también muchas veces decimos, bueno, pues él ha tenido la maravilla de descubrir estos 3, pero quizás hay tantos otros que todavía no conocemos y están ahí latentes y todavía nadie ha sabido identificar o poner nombre, pero creo que ha sido un gran hallazgo poder nombrar estos 3 principios que serían la necesidad de pertenencia, respetar que todos tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar al que llegamos y todos los que forman parte de él también, el principio de jerarquía y orden, que tiene que ver con poder respetar también el orden de llegada, ¿no? En la escena de la vida, dice Hellinger, vamos llegando en diferentes momentos y primero lo que forma un sistema familiar, digamos, la primera célula de una familia es una pareja y por lo tanto la pareja, que es lo que conforma esa base de la familia, tiene que estar siempre primero a la relación con los hijos. La pareja está antes que la maternidad y la paternidad y muchas veces esto espontáneamente se desordena cuando llegan los hijos y esto es algo tan básico a veces o desde el sentido común lo vemos tan obvio, pero también en la práctica nos dejamos a veces arrastrar por estas dinámicas que son muy amorosas, pero que al mismo tiempo nos desordenan y generan conflicto en la relación de pareja, generan malestar en el que se queda a veces no como marginado o
o se siente desatendido, o ¿no? Ambos se pueden sentir desatendidos, porque también a veces es algo que genera una desestabilización en todos los miembros del sistema. Y por último, como para terminar de mencionar los titulares de los órdenes, es el orden también de intercambio, ¿no? De que en toda relación hay un intercambio y que es importante que ese intercambio sea en las relaciones asimétricas. Los grandes dan y los pequeños reciben, y en las relaciones simétricas tenemos que tener un intercambio recíproco para que haya ese equilibrio en el dar y el recibir que nos mantenga como en un orden o en un bienestar y no se generen deudas y desequilibrios que después son difíciles también de sostener. Genial. Yo, para volver un poco al concepto de amor, a mí me ayuda mucho esta metáfora, que no sé si es de Hellinger o salió a posteriori, de la jarra con el agua, ¿no? Y que para que el agua nos pueda realmente nutrir y para que podamos hacer un buen uso de ella en lo cotidiano, pues necesita de un contenedor, porque si no, no podríamos tener la mano, nutrirnos de la manera adecuada, y entonces pues el agua sería el amor y la jarra que la contiene pues sería el orden. Repito, no recuerdo si es el mismo que dio esta metáfora o alguien a posteriori, pero me ayudó mucho también en su momento para entender el concepto. Y sí, me gustaría que ahora pues podamos como reflexionar, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro día a día? ¿Cómo gestionamos nuestras relaciones? Si hay algún automatismo. También podría ser que cómo nos manejamos varíe según el área de la vida, ¿no? No hago lo mismo en la pareja que en el trabajo. Y así para un poco tener unas pistas de lo que podemos observar tanto en nosotros mismos como en el entorno, de manera relacionada con estos tres principios que son los órdenes del amor. Entonces, empezando con el de pertenencia, dijimos que pues todo miembro pues tiene derecho, todo miembro del sistema tiene derecho a pertenecer. Y antes de que nos des unas pistas de lo que podemos observar, te quería preguntar, para los que son neófitos, ¿no? en este campo, ¿quién pertenece al sistema más allá de los vínculos de sangre? Bueno, sí, esto también es una pregunta importante, porque precisamente Hellinger en esto también nos ayudó a ir más allá de lo que uno a veces conceptualmente incluiría, en el sentido de que evidentemente no solamente los padres y los hijos forman parte de un sistema, sino que también cuando miramos más hacia arriba en nuestro árbol genealógico, evidentemente están nuestros abuelos, nuestros tíos, los bisabuelos. Evidentemente que también cuanto más cercanía con las generaciones, la influencia es más fuerte, y hasta, ¿no?, a medida que nos vamos alejando, quizás el impacto y la influencia a veces de los hechos puede ir diluyéndose dependiendo del impacto de los hechos, ¿no?, de la trascendencia que tengan. Pero además de estas tres generaciones que como mínimo están muy cerca nuestro, y por supuesto que todos los que llegaron antes también forman parte de nuestra genealogía, él añadió que todos aquellos que hicieron espacio, lugar, a que también nosotros hoy estuviésemos aquí, forman parte del sistema, como pueden ser parejas anteriores de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, porque al final gracias a ese movimiento o esa interrupción, a lo que no pudo ser a lo mejor en aquellas relaciones, es que se formaron estos nuevos vínculos donde vinieron nuestros padres, donde vinimos nosotros. Entonces a veces esto uno no lo tiene muy en cuenta de por qué son importantes las parejas anteriores de nuestros padres, ¿no?, o de nuestros abuelos, y creo que esto también es interesante como para ampliar la conciencia, porque si eso no hubiera ocurrido, si esa persona no hubiera, ¿no?,
dejado ese lugar vacante para que llegara mi madre o mi abuela o el miembro que sea, tanto de los hombres como de las mujeres, han tenido historias anteriores y no estaríamos aquí. Esto por un lado, las parejas anteriores, también ha dado un lugar importante a los hijos no nacidos, los abortos, ya sean espontáneos o provocados. Para Hellinger es importante darles un lugar dentro del sistema familiar por todo el impacto que esto implica a nivel emocional y el espacio que ocupan, que si muchas veces esto no es tenido en cuenta, otros hijos, ¿no?, emocional o energéticamente conectan con esos vacíos y de alguna manera intentan compensar estas exclusiones. Evidentemente también los hijos ilegítimos, ¿no? Muchas veces hay relaciones durante el matrimonio o anteriores o en el momento que sean, pero donde hay hijos que no son reconocidos y luego se termina sabiendo de esta existencia o se intuye, pues esto también forma parte del sistema, como tú decías, porque estos son también lazos de sangre que son inevitablemente forman parte del sistema. Pero hay otros lazos que no son sanguíneos, como decíamos, las parejas, o algún intercambio importante donde ha estado en juego la vida, la muerte, como, no sé, alguien que salvó al abuelo de ahogarse o de morir asfixiado, de un incendio, de una cosa, ¿no?, de un accidente. De repente esas personas que han rescatado, han salvado la vida de alguien del sistema también están vinculadas por esa aportación, ¿no?, por esa vinculación de supervivencia, o por el contrario, por haber quitado la vida en algún accidente, en una intervención de mala praxis, en la circunstancia que sea, donde ha habido un intercambio de vida y muerte. Esto también vincula de la misma manera que la sexualidad o la sangre, como decíamos, son estos grandes parámetros que nos ayudan a incluir elementos, miembros que hasta a veces no tener esta mirada sistémica uno lo incluye. Genial, sí, se me ocurre también el caso de, yo qué sé, el vecino que por haber donado una parte de su terreno a la familia hizo que mi familia prosperara y pudiera pues montar un negocio y a partir de ahí pues dar sustento económico a las generaciones futuras, ¿no? Así que tanto por beneficio como por desventaja, estas personas pertenecen y se les puede dar un lugar con el trabajo de constelaciones. Entonces, para ir un poquito a lo que era la idea de hoy, con respecto al orden de pertenencia, ¿qué podemos observar, ¿no? Si quisiéramos ver un poco cómo nos va la vida con respecto a este principio y cómo influye en base a lo que aprendimos, ¿no? Lo que tú decías antes, ¿no? En el sistema con respecto a este orden, ¿en qué podríamos fijarnos? En estas Navidades yo creo que es importante tener como esta inclusión o dar un lugar o recordar, por un lado, a aquellos que ya no están, que también a veces en las Navidades es una época importante, el hecho de que a veces tenemos que atravesar unas primeras Navidades sin el abuelo, sin la abuela o alguien del sistema que ya no está físicamente, ¿no? Yo creo que también es bueno sentir que son momentos en donde es importante recordarlos, incluirlos, hacerlos presentes. Hay también, yo creo que el encuentro familiar de estas épocas es también una posibilidad donde podemos también conectar y recabar información sobre a veces hechos importantes que tienen que ver con nuestra historia y nuestra familia, porque no solamente se excluyen personas, también a veces excluimos hechos,
o excluimos sentimientos porque son muy dolorosos, porque son muy difíciles de sostener, porque es mejor no hablar de eso y hay muchos tabúes también en las familias. Entonces, como atrevernos a poner luz y a incluir aquellas situaciones que por desconocimiento o por dolor intentamos evitar consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces creo que son buenos momentos para esto, para recordar a los que ya no están, para conectar con los que ya están de una manera también más, ¿cómo diría? A veces el hecho de que estemos, de que seamos coetáneos, de que hasta convivamos bajo el mismo techo, nos hace extraños o ajenos a cosas que desconocemos, que por cotidianidad no me estoy enterando de, qué sé yo, de quién es tu mejor amigo, cuáles son tus preferencias, cuáles son tus sueños no vividos, qué anhelos tienes que no se han concretado. Yo creo que también esto ayuda a que sean espacios de encuentro y de compartir cosas que tienen que ver con nuestra historia y también con nuestro presente, porque no todo tiene que ver con el pasado, sino que a veces pasan cosas que no estamos incluyendo, ¿no? No estoy incluyendo de que no estás atravesando un buen momento y quizás no te he preguntado cómo puedo ayudarte, simplemente preguntar cómo están, qué necesitas, qué cosas, como digo, todavía sientes que necesitas cumplir o alcanzar y todos tenemos sueños. Entonces, bueno, dar como un poco espacio a hacer como integrar cosas que tienen que ver, como digo, no solamente con nuestro pasado, sino también con nuestro presente. Hace poco vi un vídeo de estos navideños, que no es nuevo porque hace ya varias navidades que lo vi, que me parece muy impactante de cómo hacen un concurso, ¿no? Hacen mesas donde están sentadas diferentes familias y el juego es, vamos a hacer preguntas y el que no sepa responder la pregunta tendrá que levantarse y dejar la mesa de Navidad, o sea, no puede compartir la cena de Navidad con su familia. Y entonces, claro, al principio son preguntas sencillas y todos responden porque son cosas superficiales, pero a veces cuando se entran a preguntar cosas más profundas, no sabemos qué responder. Y como digo, son coetáneos, ¿no? A veces hay hijos que no saben qué cargo exacto ocupa un padre en su empresa, por ejemplo, o algo que sea, no sé, algún sueño, como digo, no vivido o alcanzado de la abuela que está ahí y nunca le hemos preguntado cuál es tu sueño, cuál fue o qué sueños te quedan. Y de repente este tipo ¿no? de a veces de mensajes son muy claros de cuánto damos por supuestas cosas que en realidad desconocemos. Claro, o sea, tenemos mucha relación, nos sentamos cada día en la mesa y no sé nada de ti. Exactamente. De lo que importa, ¿sabes? Y quiero parar un momento en la parte de inclusión o de integración, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, oye, ¿yo cómo puedo integrar esto? ¿Yo cómo puedo mirar bien este hecho que sucedió? ¿A qué nos referimos en ámbito sistémico de constelaciones familiares con la inclusión? Es decir, ¿es resignación? ¿Es perdonar? ¿O es más rendirse? ¿Es un asentimiento? O sea, ¿cómo es el enfoque, no? Yo creo que la inclusión tiene que ver más que nada con dar un lugar, ¿no? Si la exclusión es recortar, la inclusión es unir aquello que estaba separado, es intentar integrar algo que hasta ahora estaba dejado al margen. Y entonces, en esto Bergelinger me parece como muy buena también su aportación en cuanto a que, por la influencia que él tuvo con los zulúes y con tribus que conectaban mucho con lo tribal y con los rituales, él incorporó mucho esto en el trabajo de constelaciones.
incluir rituales. Y entonces a veces los rituales ayudan a integrar. Evidentemente que integrar es un movimiento interior, ¿no? De si he estado hasta ahora excluyendo no sé, un hermano porque no era legítimo, no lo conocía, no sabía de su existencia, o un aborto que lo viví como un trámite y no pensé que esto también era un miembro del sistema que ha tenido un lugar y que esto hace que yo no es que no sea madre, sino que fui madre y ya tuve un hijo, aunque no nació, y todo este tipo de cosas que, como digo, al resignificarlas, les podemos dar un lugar interior. También ayudan mucho los rituales para hacer esas integraciones que son movimientos internos. Y bueno, y a veces también esto hay como, siempre me gusta también cuando hago en la terapia contacto con algo que está excluido, proponer tareas o rituales donde uno sienta que puede incluir a alguien, desde encender una vela por alguien que ya no está y no lo recuerdo, no sé dónde está enterrado, no tengo información, nunca lo conocí a mi papá, pero pues encenderle una vela con la intención de, al encender esta vela, me conecto contigo, te doy un lugar, te hago presente, ya sea en estas fiestas o en el momento que sea. El poner unas flores pensando en esa persona que a lo mejor ese bebé que no nació, poner una silla vacía para alguien que ya no está porque migró y se fue lejos y ya no comparte la cotidianidad, pero venga, vamos a poner una silla para ese tío o esa hermana que vive tan lejos y que también tiene un lugar en la mesa, ¿no? Como Claro. generar rituales o gestos que digan, hago presente una presencia que hasta ahora en mi interior ha estado excluida, no atendida. Una foto, otra cosa que también es muy, muy bonita, que es muy sistémica, es la película de Coco, de Disney. Masterclass. Maravillosa. Tiene que ver con el Día de los Muertos, pero a mí me parece que es fantástico para cualquier momento de el poder en estas épocas navideñas, por ejemplo, tener esta presencia, este altar de los miembros de la familia que forman parte, es muy simbólico y muy representativo, tener un altar o un rincón o un espacio donde hay fotos de cada uno de los miembros de la familia, poner imágenes, claro, decíamos de las imágenes, a esos vínculos que aunque ya no están, aunque sean lejanos, aunque no los conocí, pero hay una imagen o un símbolo o algo que nos hace ponerle un lugar en nuestro corazón a esos miembros. Genial, pues nos faltan unos 20 minutitos. Antes de seguir con los dos órdenes que nos faltan, quería darle la palabra a Jordi porque está saliendo algo realmente maravilloso y que nos explique un poco su imagen interna que ahora ya podemos ver todos con las constelaciones. Por favor, Jordi, contanos por favor. Hola. Pues mira, he intentado como representar como uno a veces, ¿no? Pues aquí vemos una mano, ¿no? Y este objeto o esta luz que cae es como la vida un poco, ¿no? Entonces, a través de que estas otras manos, que serían generaciones anteriores, ¿no? De alguna forma, aceptando esta ayuda de estas manos, la mano del protagonista, digamos, de la imagen, se abre para poder coger la vida, ¿no? Es un poco, pues, porque claro, es un concepto bastante difícil de representar y que al final siempre acabamos representando con el árbol genealógico, ¿no? Y estuve pensando ideas a ver de cómo puedo representar lo que no sea el árbol, ¿no? Que sea otro tipo de imagen, ¿no?
Y no sé, a ver qué pensáis vosotros. Precioso, a mí me encanta, me encanta. Yo estoy hipnotizada mientras hablo, a veces me disperso un poco, pero es porque estoy viendo cómo dibujas esas manos que han quedado preciosas, muy realistas, y Gracias. me gusta este símbolo de la luz, ¿no? De querer coger la luz en dentro de esa esfera de oscuridad, ¿no? Como estos contrastes de luces, de sombras. Sí, También en las manos, ¿no? Porque también hay estos tonos de donde también se ven sombras y qué bonito poder también tomar la vida y tomar, como desde el concepto de constelaciones también es una terapia de mucho asentimiento a la vida tal como es, con sus luces y sus sombras. Y entonces esto también como veo como este contraste tan bonito y bien logrado entre lo luminoso y las sombras y la belleza de poder tomar la vida en esta imagen abriendo las manos y sostenido por otras manos. gracias. También hay un poco ya de forma más abstracta, ¿no? Una D y una O, que sería como do en inglés, ¿no? Hacer, ¿no? Y bueno, hay otra lectura ahí escondida. Ah, muy bien. Gracias por explicarlo. Y a mí la bola negra me recuerda un poco la incertidumbre, ¿no? De tomar, de abrirse y luego ya la vida hará lo que le da la gana. Sí. Pero tengo a los míos ahí detrás. Exacto. Y puedo tomar. Genial, gracias Jordi por estas pinceladas tan maravillosas de hoy. Nada. Mariano, pues, dime. No, nada, que gracias a vosotras. Y bueno, yo sigo trabajando un poco en la imagen. Genial. Pues tendremos que hablar entonces del dar y tomar, ¿no? Como nos da pie Jordi al siguiente, que es el principio de equilibrio. Y aquí también los puntos de observación podrían ser qué estilo tengo a la hora de tomar en la vida, ¿no? Sé tomar, qué pasa si no he tomado suficientemente a los padres, que es un concepto típico de las constelaciones y un poco que nos introduzcas a este orden también, Mariana. Bueno, al final lo que está representando Jordi aquí con estas imágenes es lo más simbólico, lo más representativo que tomamos de nuestros padres. Es el primer regalo que recibimos en la vida, es la vida misma, ¿no? Y por lo tanto creo que es importante el hecho de que podamos abrazar esa vida, saber acogerla, como decía antes, con todas estas luces y sombras, porque a veces también nos toca acoger una vida, como decía, desde contextos difíciles, ¿no? Nacer en familias muy disfuncionales, donde la manera de amar es bastante insana, o donde nos atraviesan hechos muy, muy dolorosos, pérdidas, separaciones, pero es que esto es lo que al final termina o no termina nunca de moldearnos, de convertirnos o hacer que seamos lo que somos, este intercambio con la vida. O sea que al tomar la vida tomamos todo lo que la vida nos da y también lo que la vida no nos da. Y en todo caso de las heridas o dificultades que la vida también nos regala o nos trae, también de ahí poder convertir y transformar esto en recursos de supervivencia y no que sean en lugares donde nos anclamos a la queja, al victimismo, al resentimiento, que no nos permiten evolucionar y crecer. Pero la vida es un intercambio constante. En primer lugar, con esto, digamos, más simbólico y más general. Y después en las relaciones, evidentemente, como explicaba, tenemos diferentes maneras de intercambiar según el tipo de vínculo. Siguiendo un poco con la metáfora del agua que comentabas antes del amor,
A mí también me gusta mucho la metáfora de que el intercambio entre padres e hijos o de generaciones anteriores a generaciones posteriores es como una fuente romana en donde el agua, que es la vida, emerge de arriba hacia abajo. A medida que se van llenando las conchas es cuando va el agua nutriendo y saciando a las que están debajo, y es antinatural que el agua fluya de abajo hacia arriba. Claro. Entonces, lo digo, tanto esto como la metáfora del río, ¿no? Que también son ejemplos donde el movimiento del intercambio entre diferentes generaciones o entre diferentes jerarquías siempre se da de arriba hacia abajo, y que a veces nos empeñamos en querer compensar o devolver, o nos sentimos en deuda, especialmente con nuestros padres, porque nos han dado tanto, y que evidentemente la vida es tanto, es tantísimo, que necesitamos compensar o devolver, o en ese afán nos volvemos ¿no? leales a seguirlos, a imitarlos, a repetir destinos, cuando en realidad no es la realidad que nos toca, sino que todo lo que recibimos de las generaciones anteriores, o como digo, también de lugares jerárquicos donde nos hemos nutrido, nuestros maestros, referentes importantes de nuestra vida, también sienten que han hecho un buen trabajo cuando tenemos la capacidad de hacer esta propiedad transitiva, ¿no? De la que muchas veces también habla Joan, de dar a otros lo que hemos recibido. Y entonces Total. no se trata solamente de tener hijos, no se trata solamente esto de vivirlo con nuestros padres en lo familiar, sino en todos los ámbitos, todo lo que aprendemos y tomamos de los que llegaron antes o de los que tienen un cargo jerárquico superior y nos han aportado, nos dan seguridad, acompañamiento, nos instruyen en algo, lo que nos permiten es decir, lleva esto a otro lugar, a alguien que lo necesite, a donde haga falta, a donde tú sientas el deseo de llevarlo, y no hace falta necesariamente que me lo devuelvas a mí. Entonces aquí cuidamos ese intercambio de una manera saludable y ordenada, y salimos de la frustración y de la impotencia de querer pretender equilibrar esta balanza hacia arriba. Totalmente. Y fíjate que a mí incluso se me ocurre esto mismo con el país de origen. Tengo que devolverle a Italia lo que me ha dado. Italia estaba ahí diciendo, llévame en tu corazón, lleva al mundo, pero supongo que podría ser una temática esta también, ¿no? De que el país de origen ha dado posibilidades, ha dado oportunidades, ha criado, etcétera, y luego esta sensación de estar en deuda cuando pues no está escrito en ningún lugar. Y luego, para acabar brevemente el principio de equilibrio, en cambio, entre pares, ¿no? Y con pares entendemos la pareja, pues los amigos, hay quien también incluye los hermanos ahí. El intercambio es el equilibrio a través de estar en un constante desequilibrio prácticamente. ¿Cómo es esto, Mariana? Sí, porque en realidad entre pares estamos en una danza en donde a veces yo estoy en la vulnerabilidad o en la carencia o en la necesidad y necesito recibir, y en otro momento estarás tú en ese lugar y yo te puedo sostener. Entonces aquí es algo que también es muy dinámico, el intercambio. Y es esto, es una danza cotidiana y constante en que a veces también no se trata de dar y recibir la misma cosa, sino que a veces también cada uno puede aportar cosas diferentes, y lo importante es sentir que hay equilibrio, que está compensado, ¿no? Que cada uno puede hacer su aportación desde lo que somos, desde lo que podemos, desde lo que tiene que ver con mis posibilidades,
y por lo tanto esto es también una compensación, porque muchas veces se confunde de que, ¿no? Pues todo tiene que ser al 50% y en partes iguales, pero ¿de qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de mantener una sensación de no sentirnos en deuda, de que yo a lo mejor puedo aportar algo y tú puedes aportar una cosa diferente, también de la que yo carezco, de la que yo no tengo la misma habilidad, o que también eso me hace descansar a mí y ocuparme de otra cosa, y de esta manera nos compensamos y hay un equilibrio. Genial. Así que en esto sí es una danza que está en permanente movimiento. Genial. Y entonces nos quedaría el principio de orden o de jerarquía, donde pues se expresa que cada uno tiene derecho, cada miembro del sistema tiene derecho a la hora de ocupar el lugar que le corresponde, ¿no? Y cómo es esto, en qué podemos fijarnos para ver si estamos en nuestro lugar, si en nuestro entorno cada uno ocupa el lugar que toca. Ok. Me quedé pensando en algún tips para el tema del intercambio, pero explico esto para completar esta idea y así al final dejo alguna otra recomendación para estas fiestas. Pero yo diría que lo importante del orden, de cuidar el orden y la jerarquía es lo que mencionaba un poco antes, de que las relaciones aparecen de alguna manera en nuestra vida en un orden que tenemos que saber respetar. Esto es muy, muy fácil de identificar porque es cronológico. Y entonces, si decíamos primero está la pareja y después están los hijos, mantener un poco esta atención de no desviar el foco en que tenemos que cuidar esto para que no haya desórdenes o desequilibrios. Y eso también, hoy en día que también las familias son mucho más complejas que estas familias tradicionales, en donde a veces también hay familias ensambladas, donde viene cada uno con sus hijos de relaciones anteriores y están los propios hijos que también tenemos, pues ahí también es que hay que tener en cuenta de que estas relaciones anteriores, o estos hijos, mejor dicho, de relaciones anteriores, tienen un lugar de prioridad respecto a esta nueva relación por el hecho de que cronológicamente aparecieron antes, aunque sean jerarquías diferentes. Entonces aquí se ve también un poco la diferenciación. Una cosa es darle prioridad a mi pareja como pareja, pero en cuanto a los hijos, hay hijos que aparecen antes que la relación de pareja y son una prioridad. Y hay hijos comunes o que vienen a posteriori que tampoco tienen que desviarnos de nuestra relación de pareja. Entonces, por eso digo que esto también hoy en día es más complejo que cuando Hellinger lo explicó, mamá, papá e hijos, ¿no? Hay muchos modelos familiares y esto también puede tener una complejidad añadida. Y quizás también añadir o recordar de que también Hellinger hizo un hincapié, así como cronológicamente en un mismo sistema, el que aparece primero tiene prioridad, entre sistemas, o sea, lo que sería la familia creada es un sistema, la familia de origen, los padres, son otro sistema. Entonces, respecto a entre sistemas, el último es el que tiene prioridad respecto al anterior. Por lo tanto, nuestra familia creada, lo que hemos creado hoy, ya sea mi relación de pareja, si tenemos hijos en común, esto tiene prioridad respecto a nuestra familia de origen. Y muchas veces también pasa que por estar demasiado pendiente conectando con el orden anterior del intercambio, de que tengo que salvar a mis padres o tengo que compensar a mis padres, no los puedo dejar solo, no puedo desvincularme de alguna manera emocional o energéticamente de ese lugar de hijo para estar plenamente como pareja o como padre para mis hijos. Esto también a veces genera desequilibrios y conflictos, y como digo, en estas épocas navideñas muchas veces también se ve, ¿no? ¿Qué hacemos esto con tu familia, con la mía, con tus tradiciones, con las mías? Y también es bueno decir, creemos nuestras propias tradiciones. ¿Cómo queremos celebrar nosotros nuestra Navidad? Y en todo caso, nuestras fiestas, ¿no? ¿Qué tradiciones queremos construir nosotros como pareja y como familia? Y en función de esto, bueno, poder acoplarse o compartir según qué eventos o qué cosas, pero teniendo claro cuáles son las nuestras.
buena tarea también a veces detenernos a pensar cuáles son nuestras tradiciones en cuanto a este nuevo sistema que se ha creado. Claro, y que responderán a nuestros valores, que podrán coincidir en parte con los de la familia de origen o son totalmente nuestros y son nuevos. Exactamente. ¿Qué más? Nos faltan unos minutillos. Mariana, 2 o 3. ¿Y qué más nos querías contar a nivel de tips para Christmas? No, es que me quedé pensando en el tema del intercambio, sí. Donde también en estas épocas tenemos tanta cuestión también de regalarnos cosas, de regalar y de hacer intercambios de este tipo, de que además de que también soy partícipe a que no nos dejemos también contaminar mucho con el espíritu consumista de estas épocas, sino conectar con algo un poquito más profundo y más esencial de lo que serían estos encuentros o estas celebraciones. Si tenemos que regalar algo, hay algo que me parece para mí, desde el enfoque sistémico y a nivel personal, muy bonito y muy simbólico, y es historias o libros, y traje aquí algún par que tengo, que a mí me ha gustado y por eso los he regalado. Sí. Son libros que también tienen que ver con lo que hablábamos antes de la inclusión, de que los abuelos o los padres cuenten las historias a sus hijos. Es como transmitir el legado. Y entonces son como regalos muy simbólicos, que no es el objeto en sí, sino el valor emocional que esto tiene. Y entonces, por ejemplo, acá tengo uno que escribió mi papá, que le regalamos, abuelo, cuéntanos tu historia. Acá hay otro, papá, háblame de ti. Son como para dar ideas de que a veces estos son regalos. El año pasado le regalamos este a mi papá y este año, que lo veo una vez al año, me lo trajo completo para contarle a los peques. Y yo me he enterado por primera vez de cosas de la historia de mi padre que no sabía. O sea, que no dejo de sorprenderme o de descubrir cosas cuando también le doy al otro la posibilidad de compartir su historia. Y qué bonito que podamos tener también a veces un poco este legado en vida de que yo no cuente la historia de mi padre a mis hijos, porque se la contaría también parcial, porque yo he descubierto estas cosas nuevas leyéndolo a él, ¿no? Leyéndoselo a los peques. Entonces, bueno, un poco estas como tips de ideas o de sugerencias de que aprovechando que estamos en estos encuentros familiares, donde hay intercambio de regalos, de cosas, pues esto podría ser una idea, o sacar juntos álbumes de fotos y mirar esas fotos que ya cuentan una historia en imágenes, ¿no? De, wow, mira, ¿quién es esta persona que sale siempre en las fotos y no es de la familia? Y de repente sí, no es de la familia, pero resulta que es alguien importante que también hay que incluir porque era alguien que se adoptó de una manera, ¿no? En fin, algún ligamen ha tenido con la historia de la familia porque está presente en estas imágenes, o salen historias, hechos, anécdotas. Es muy bonito revisar fotos juntos, elaborar el genograma si queremos, ¿no? También hacer un árbol genealógico entre todos, de qué hechos, qué información, qué datos tenemos cada uno que podemos añadir. Y simplemente esto, conectar un poco con este tipo de experiencias que nos unen y que nos enriquecen y nos amplían la conciencia. Genial, Mariana. Gracias por compartir también la experiencia personal y los regalitos y darnos este consejo. Ideas de regalos, sí. Bueno, antes de cerrar, me gustaría compartir o explicar un poco dónde te encontramos, qué tienes montado a lo largo del año, a nivel grupal, a nivel de constelaciones, o por supuesto siguiéndote, por ejemplo, en el canal de Instagram. Podemos enterarnos, ¿no? de tus actividades, pero bueno, ¿cuáles son tus proyectos para que los sepamos? Sí, bueno, la verdad que yo soy muy poco a veces activa en temas de redes, pero sí intento mantener actualizada en la medida de lo posible a veces mi web y compartir información de lo que hago, que es lo que también me nutre y me encanta.
empezando por el acompañamiento individual, tanto a nivel presencial como online. Es algo que estoy siempre activa en este sentido. Por otro lado, también estoy desarrollando un grupo de crecimiento personal. Hemos empezado a hacer unos encuentros y todavía también hay un par de plazas disponibles por si alguien se quiere sumar. Será bienvenido para el próximo encuentro de enero, para hacer también un trabajo de proceso, pero en formato grupal. Y también doy los talleres de constelaciones familiares, que doy uno cada 2 o 3 meses, en cada estación, en cada cambio de estación, doy un taller, y ahora el próximo que daré será el 8 de marzo, que lo recuerdo porque es el Día de la Mujer. Entonces, bueno, son fechas así señaladas de puntuales en donde también podemos trabajar desde esta mirada, con esta herramienta, y bueno, siempre con la intención de sembrar o ampliar la conciencia y descubrir algo nuevo, como me pasó a mí cuando descubrí este método, que como decía, uno va con una idea y de repente salir con algo nuevo ya es ampliar la conciencia, es tener una información extra que hasta hoy no tenía. Por supuesto. Y ese es el objetivo. Pues muchísimas gracias, Mariana, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos, por darnos estos tips prenavideños. Jordi, nos despedimos. Ya hemos casi acabado el dibujo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias también a todos y bueno, felices fiestas a todo el mundo. Gracias, Jordi. Yo te agradezco esta hermosa imagen que has ido elaborando, que ha quedado preciosa, y también me conecta con esa luz que hay siempre en la oscuridad, y que tiene que ver con que al final de todo podemos encontrarle un lado, a todo podemos encontrarle un lado luminoso, y tomar y recibir lo que la vida nos trae, como decía, con sus luces y sus sombras, con lo dulce y con lo amargo, porque al final es poder estar en lo que la vida nos presenta, ¿no? Con este asentimiento. Espero que todos también tengamos unas fiestas de abrir el corazón a lo que haya, porque también en las fiestas navideñas va a haber momentos alegres y dulces, y momentos a lo mejor de tensión o de incomodidad, pero que al final no deje de ser una oportunidad para aprender, para romper patrones, para nutrirnos y bueno, y seguir creciendo. De eso se trata. Genial. Así que genial. Yo me sumo a los deseos de felices fiestas, y que haya conexión y armonía con la familia, con los encuentros, con las amistades. Y gracias a todos por los que nos han seguido en directo y los que lo verán en diferido. Y una vez más a Mariana por haber participado. Te haremos llegar el dibujo, es un detalle para agradecerte la disponibilidad. Y hasta aquí hemos llegado. Nos veremos en 2025. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Gracias. Adiós. Jordi. Adiós. Chao. Chao.